Tenemos una palabra para compartir, para disfrutar juntos. Desde ayer a la mañana, a la madrugada, que el Señor me empezó a ministrar muy fuerte. Hoy me siguió ministrando sobre esta palabra y le puse como título El secreto del éxito. Muchas personas se preguntan cuál es el secreto para alcanzar el éxito. Y yo quiero hablarte en esta noche del secreto que te permite alcanzar el verdadero éxito en la vida. Porque a veces tenemos parámetros donde nos equivocamos y consideramos éxito o exitosa la vida de una persona que está fuera de los parámetros, el éxito fuera de los parámetros de lo que Dios llama éxito. Bien, por eso quiero que en esta noche prestes mucha atención, durante 25 minutos, muchísima atención a la palabra de Dios, porque estoy seguro que así como me bendijo a mí y me va a bendecir esta noche a mí, la palabra del Señor Jesús va a bendecir tu vida. Primera de Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, demos gracias a Dios. Aprendamos a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque las victorias, cambiémosle la palabra, porque los éxitos a nosotros los seres humanos nos los da el Señor Jesucristo. El primer cimiento que quiero poner en esta noche es los éxitos y las victorias que vendrán sobre tu vida y que te profetizo un camino nuevo de parte de Dios para tu vida, un camino hecho por Dios, donde no había camino, un camino aún en medio de tu desierto. Ese camino y el éxito y las victorias que vienen en ese camino, debemos agradecérsela al Señor Jesucristo. Plataforma sobre donde trabajamos, los éxitos vienen de la mano de Jesús. Cuando una persona está cerca de Jesús, esa persona tiene grandes éxitos y tiene muchas, pero muchas victorias en su vida. El libro de Juan, capítulo 15, verso 4 dice, esto decía Jesús, permaneced en mí. Esto es un mandato, es una orden. Permanezcan en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecemos en Jesús, en mí, dice. El Señor Jesús, que es el que nos da las victorias, que es el que nos da los éxitos, dice, el éxito, la clave del éxito está en permanecer en mí. Si este fuese el corazón de Jesús, nosotros tenemos que estar dentro del corazón de Jesús. Permanecer dentro del corazón de nuestro Señor Jesús. Y dice que llevaremos mucho fruto. Eso habla de muchos éxitos, muchas grandes victorias. Pero por supuesto, Satanás está desde la madrugada hasta el otro día a la madrugada buscando de que vos no te puedas asentar en Jesús. Satanás está todo el tiempo pensando, planificando, a ver de qué manera él te puede alejar de Jesús. ¿Cuáles son las motivaciones? Que yo no le llamaría motivaciones, yo le llamaría ¿cuáles son las manipulaciones que él puede hacer para alejarte de Jesús? Él está solamente concentrado en un pensamiento y es en sacarte la capacidad de estar cerca de la presencia de Jesús. Él está todo el tiempo buscando la vuelta, a ver por un lado, a ver por el otro, a ver cómo puedo llevar a esa persona a alejarse de Jesús. Pero Jesús dijo, permanezcan en mí, dentro de Jesús, dentro del corazón de Jesús. Como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, grandes victorias vienen de la mano de Jesús. No podemos alejarnos de Jesús, tenemos que estar cerca de Él. Por eso en esta noche quiero solamente dos cosas hablar. La número uno es que debemos valorar la presencia de Dios. Valorar significa darle un valor superior. Porque a veces no se valora la presencia de Dios. Valorar significa elevar. Elevar la condición en que consideramos a la presencia de Dios.
valorar a la presencia de Dios. El pueblo israelita, yo les voy a contar una historia en esta noche, perdió el arca de la presencia de Dios. Cuando fueron a una guerra, los hijos de Elí llevaron el arca, pierden el arca, durante 7 meses lo tienen los filisteos, pero después el arca vuelve a la casa de, que no me acuerdo el nombre, Abinadab, y está durante 20 años en la casa de Abinadab, y a nadie le importó el arca. Los israelitas durante muchos años, 20 años y 7 meses, no les importó, no valoró, no consideraron a la presencia de Dios. Y tuvieron años horribles de derrotas consecutivas una tras otra y de pérdida consecutiva y de ciudades que perdían. Habían ganado ciudades, las perdían, tenían unas derrotas que podemos decir vergonzosas porque no habían considerado y valorado la presencia de Dios. Pero en esta noche te estoy hablando porque nosotros precisamos valorar la presencia de Dios, la presencia de Jesús, más que cualquier otra cosa en la tierra. Nada puede ser más importante que la presencia del Señor Jesucristo para nuestras vidas. Nada. 1 Samuel 7, 1 y 2 dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, sitiada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. La presencia de Dios, no la valoraron. La presencia de Dios es algo que debemos considerar grandemente, porque cuando la presencia de Dios viene a nuestras vidas, nos da grandes victorias y después parece normal las grandes victorias y parece algo normal la presencia de Dios. Y se deja de valorar en la consideración y en la medida que debe ser valorada la presencia de nuestro Dios, con el que viviremos eternamente, pero que en esta tierra está en nuestros corazones. La presencia de Dios. Yo ayer pensaba, la presencia de Dios estuvo con Adán y Eva, pero la presencia de Dios un día dejó de estar con Adán y Eva. Después yo pensaba, la presencia de Dios estaba en el arca, y de repente la presencia de Dios dejó de estar en el arca. La presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Sigan las secuencias. Y de repente la presencia de Dios no estaba más en el tabernáculo. La presencia de Dios estaba en la ciudad de Silo, que era a donde habían puesto el arca. Y de repente la presencia de Dios no estaba más en Silo. Porque si no cuidamos la presencia de Dios y ofendemos al Espíritu Santo, la presencia de Dios no estará en nosotros. Por eso es importante honrar la presencia de Dios, valorar la presencia de Dios, ser temerosos a la presencia de Dios. Josué 18:1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra le fue sometida. Silo, una ciudad que estaba a 14 kilómetros de Betel, Silo fue una ciudad donde se puso la presencia de Dios y de repente la presencia de Dios no estaba más. Y la presencia de Dios le había dado grandes triunfos, grandes éxitos. Por eso el Salmo 78:60 dice: dejó, por tanto, la presencia de Dios, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Dios bajaba a habitar entre los hombres. Y los hombres no valoraron la presencia de Dios. Adán y Eva no valoraron la presencia de Dios. Israel no valoró el arca, no valoró el tabernáculo, no valoró lo que era la presencia de Dios. Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento no valoraron la presencia de Dios. Y así gran cantidad de personas no valoraron la presencia de Dios y perdieron la presencia de Dios. Pero nosotros no podemos perder la presencia de Dios. Jamás podemos perder la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es el baluarte más grande que tenemos hasta el día en que nos morimos. No hay un valor más precioso que la presencia de Dios. Cuando llego a fin de año y me toca poner en la noche de las primicias un pedido, yo pongo un solo pedido. Siempre, toda mi vida puse un solo pedido. No pongo otra cosa.
Yo pongo que la presencia de Dios me acompañe todo este año. Cuando cumplo años, le pido una sola cosa a Dios: que la presencia de Dios me acompañe todo el año. Y si yo le voy a fallar a la presencia de Dios, yo siempre le dije a Dios: llévame antes, nunca me permita fallarte. Alejarme de tus caminos, alejarme de tu presencia. Tenemos que valorar la presencia del Espíritu Santo. Debe ser el deseo más grande, porque si tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos grandes victorias. Por eso dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo. Repito, el que habita al abrigo del Altísimo en la presencia del Espíritu Santo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa? El Todopoderoso Dios será tu sombra, será tu resguardo, será tu protección, será tu bendición, será tu compañero, el Omnipotente Dios. Por eso es tan importante cuidar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero tal vez en esta noche vos decís: no cuidé la presencia del Espíritu Santo. Estoy escuchando la palabra y me doy cuenta que yo no he cuidado la presencia del Espíritu Santo. Y puede ser que estés pensando y digas: tuve, la verdad, algunas locuras en la mente, locuras en el corazón, locuras en las acciones, hice cosas que no tenía que hacer y descuidé la presencia del Espíritu Santo. Puede ser. Pero Dios es un Dios de misericordia y la Biblia dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. ¿Esto qué significa? Que las misericordias de Dios todos los días son renovadas sobre nosotros. Y podemos volver a acercarnos a la presencia de Dios. Estás escuchando el mensaje solamente con un propósito. Dios abre la Biblia para nosotros con un solo propósito: que volvamos a acercarnos a Dios y que tengamos un tiempo de restauración y restauremos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso lo segundo y último que quiero hablarte en esta noche es: la presencia de Dios es restaurada. Primero voy a tomar como ejemplo al pueblo israelita, pero lo voy a hacer en un paralelismo a otro ejemplo en nuestra propia vida. Los israelitas recuperando y restaurando la presencia de Dios, pero nosotros también podemos restaurar, recuperar la presencia de Dios en nuestras vidas si la hemos perdido. Primera de Samuel 7, 3 y 4. El pueblo de Israel, cuando ustedes estudien lo que pasó en el libro de los jueces, 350 años, creo que los israelitas eran más diabólicos que el mismo Satanás. Las cosas que hacían, terroríficos. ¿Pero por qué? Porque se habían alejado de la presencia de Dios. Porque habían perdido la presencia de Dios. La gloria de Dios vino a ellos y la gloria pasó, tuvo que irse, porque en sus casas no respetaban la presencia del Espíritu Santo. Y es muy delicado esto. Esto es muy delicado. En tu casa vos tenés que respetar la presencia del Espíritu Santo. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus amigos, todo lo que entran a tu casa, tienen que respetar y honrar la presencia del Espíritu Santo, porque si no, un día se va. Y ese es el peor día de nuestras vidas. Pero vamos a restaurar. Si hay algo que restaurar, si hay algo que sanar de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, hoy el Espíritu Santo te va a restaurar. Y si estás escuchando el mensaje, decirle: sí, Señor, yo quiero ser restaurado. Yo quiero que mi casa sea restaurada. Quiero que mi vida personal sea restaurada. Quiero tener pasión por la presencia del Espíritu Santo. Entonces Samuel, 1 Samuel 7, versos 3 y 4, cuando estos tipos eran un desastre universal, bien, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, toda la casa, no a 3 o 4, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, repito, si de todo corazón, esto es un mensaje a todo el pueblo, a toda la nación, si de todo corazón os volvéis a Jehová, le dice Samuel, si hacen eso, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros
y preparad vuestro corazón a Jehová. Le dice, quiten los dioses ajenos, preparen el corazón a Jehová y solo a Él servid. Hay personas que están en una lucha. ¿Tengo que servir solo a Dios con mi vida hasta el día en que me muera? ¡Sí! Nuestra vida es de Dios hasta el día en que nos morimos, pero no tengo más vida. ¡No! ¿Por qué no tenemos más vida? Porque no servimos más a dioses ajenos. Porque hemos muerto para que Cristo viva en nosotros. Entonces Samuel le dice, si de verdad se vuelven a Dios de corazón, dejen los dioses, dejen su corazón de meterlo en cualquier lado y entréguense al servicio de Dios 24/7, los 365 días del año, porque ya no son más suyos, son de Dios. Si queremos cuidar la presencia, somos solo de Dios y de nadie más. Cada milésima de segundo de nuestra vida la maneja Dios. Y os librará, dice, si hacen eso, os librará de las manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, dos dioses, y sirvieron, de ahí en adelante se restaura la presencia de Dios, y sirvieron solo a Jehová. Tu casa tiene que servir solo a Jehová. Tu vida tiene que servir solo a Jehová. Mi casa tiene que servir solo a Jehová. Mi vida tiene que servir solo a Jehová. Somos de Dios. Hechura suya somos para gloria y honra de Él. Hechura de Dios. No somos otra cosa. Jueces 2:13 dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Pero miren lo que hizo Samuel. Los hace abandonar a Baal y los hace abandonar a Astarot. Y podríamos preguntarnos, ¿quiénes son Baal y quiénes son Astarot? ¿Quiénes son esos dioses a los que esta gente se iba y que hoy en día siguen estando dando vueltas esos espíritus inmundos? El primer dios que tuvieron que dejar es el dios Astarot. El dios Astarot es el dios del sexo. El primer dios al que tuvieron que abandonar para que la presencia de Dios les dé grandes éxitos y vuelvan a restaurar la presencia de Dios en su vida, es el dios del sexo. El segundo dios que tuvieron que abandonar es el dios Baal. El dios Baal es, o significa amo, poseedor, ¿bien? Y estos son las personas que de repente quieren poseer y controlar todo. Hay que abandonar el control y hay que abandonar la sexualidad deforme que estos espíritus inmundos estaban llevando al pueblo de Israel. Primera Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y la conversión, miren lo que hace. Para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué nos convertimos a Dios? Para servirlo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que nos morimos. Siempre voy a contar esto. Teníamos los cultos a la madrugada. 5 de la madrugada en la puerta. Vine recansado ese día a la oración. Voy poniendo la llave en la puerta y digo inconscientemente, Señor, ¿hasta cuándo? Y sentí muy fuerte en mi corazón, hasta que te vayas a mi presencia, hasta que te mueras. Es hasta el último día. Por eso, en la vejez daremos frutos. Nuestras hojas no caerán, dice el Salmo. Seremos personas en la vejez que daremos frutos extraordinarios, porque si servimos hasta ese día al Señor, el Señor nos hará dar frutos. Primera de Samuel 7, 5 y 6. Sigue el relato, después de que siga la historia, después de que Samuel los hace renunciar a estos dioses y volverse a Dios, ahí sigue el relato. Escuchen. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa. Vamos, reúnan a todo Israel en Mizpa. Y yo oraré por vosotros a Jehová. Hacía falta una restauración, habían perdido la presencia de Dios. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron así,
contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Por qué pasó esto? Porque hay algo que comienza a ocurrir en el pueblo, que empieza a decir, contra Jehová hemos pecado. ¿Qué le pasó? Empezaron a recuperar el temor de Dios. Hay gente que dice, no pasa nada, mirar algo en la televisión o en el internet que no tengo que mirar, no pasa nada. Otros dicen, bueno, defraudar a alguien con dinero, no pasa nada. Otro dice, bueno, mentir, no pasa nada. Bueno, y ponele muchos ejemplos si querés. Cuando se pierde el temor de Dios, claro, no pasa nada, porque se perdió el temor de Dios. Pero cuando revuelve el Señor el corazón y lo empieza a mover y empieza a sacar las cosas que no sirven, volvemos al temor de Dios. Y en el temor de Dios la vida espiritual es una vida delicada, a donde debemos cuidarla en todos los detalles para poder siempre tener la presencia del Espíritu Santo. Sigue la historia. Acá entró el temor, ¿bien? Ahora entró el temor. Sigue la historia. Primera de Samuel 7, 7 al 9. Cuando oyeron los filisteos, después de que se arrepienten, miren esto, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, los filisteos que los tenían pero prisioneros a ellos, oyen que están todos en Mizpa, miren lo que pasa. Subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Los príncipes de los filisteos eran 10 príncipes. Subieron con los 10 equipos de guerra. Y al oír esto, los hijos de Israel, claro, venían acostumbrados a que los filisteos lo tenían de hijo. Le sacaban las tierras, le sacaban la comida, le mataban a la gente, le robaban las mujeres. Empiezan a escuchar los hijos de Israel que venían los filisteos. Y dice, tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Un hombre sumamente espiritual. Quiero hablarle a alguien y decirle esto, pero a alguien específicamente que tiene un problema, que necesita un milagro de Dios. Estás necesitando que una persona sea transformada y eso te produce una carga grandísima. Te quiero decir algo. Samuel tuvo que hacer una ofrenda extremadamente alta para que Dios le dé la victoria sobre lo que traía años de derrotas. Quiero hablarle a alguien. Hay una guerra espiritual que vas a hacer a través de tu ofrenda. Si no, no vas a estar entendiendo los movimientos de Dios sobre tu vida. Vas a hacer una ofrenda de guerra espiritual y vas a liberar a una persona. No importa la cantidad de años que tiene secuestrada esa persona en las garras de Satanás. Yo te estoy hablando desde el espíritu. Vas a hacer una ofrenda de guerra espiritual tan alta, lo que consideres que vale liberar a esa persona. Y no te estoy hablando de montos de nada, yo te estoy hablando de lo que estoy percibiendo en el espíritu en este momento, y que hay una persona que está escuchando este mensaje y que sabe de lo que le estoy hablando, porque no le estoy hablando desde mi óptica carnal, natural, humana. Estoy hablando desde un fundamento del espíritu, porque estoy interpretando la guerra espiritual. Samuel tuvo que hacer una guerra espiritual en los cielos a través de diferentes ofrendas para que la victoria, después de cantidades de años, viniera. Va a haber una liberación sorprendente, pero tu ofrenda va a ser sorprendente. Yo no sé qué es lo que estás teniendo como carga y como lucha en tu corazón, pero Dios te da una gran victoria. Sigue la historia después de que Él trae las ofrendas. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, está llevando la ofrenda. Y aconteció que mientras Samuel estaba trayendo la ofrenda, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Samuel está poniendo la ofrenda, los israelitas están temerosos, muertos de miedo,
Vienen los 10 grupos de los filisteos a destruirlos como por muchos años lo habían destruido. Eso está pasando en este momento. Quiero que vean el poder de Dios. Se mete Dios. Samuel, la ofrenda, los temerosos de Israel, los 10 príncipes filisteos vienen con todo el batallón de guerra a decirle: te dije que no los voy a liberar. Satanás diciendo: no los voy a liberar, no te voy a dar lo que vos estás queriendo, no vas a ser libre, no va a haber liberación. Satanás viene, pero se mete Dios. Y cuando se mete Dios, se acabó el tema. Por eso es tan importante la presencia de Dios. Se mete Dios en la jugada y dice: mas Jehová tronó aquel día. Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Cuando recién me convertí al Señor, hacía 2 meses o 3 o 4 que estaba convertido, no, 2 meses, 2 meses. Y una persona una noche se me burlaba de que Dios no existía. Y yo le dije, en mi fe inocente, pero en mi fe, un día de noche era, me acuerdo, estaba todo estrellado. Si Dios existe, vas a escuchar un trueno ahora mismo. Y fue un trueno tan fuerte que hoy mismo me resuena en los oídos. Y esa persona que estaba al lado mío en el auto, le agarró tanto miedo que no podía creer lo que había pasado. Cuando Dios se tiene que meter para darte una señal y darte una gran victoria, se mete. Pero tenés que entender esto: vos ya no podés ser más de Dios, no podés ser más del mundo, tenés que ser de Dios. Tenés que servir solo a Dios. Tenés que estar marcada solo para Dios. No podés estar marcado para el mundo y para Dios. Sos de Dios y vas a influenciar en el mundo, vas a ser una herramienta poderosa en el mundo, pero si sos de Dios. Viene una gran victoria. Miren el escenario: Samuel poniendo la ofrenda, los israelitas, los filisteos viniendo, los israelitas acá, y Dios metiéndose a tronar y a producir miedo en estos. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, porque ahora les agarró fuerza, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem. Y a la persona que va a tener ese acto profético, le quiero decir esto: en el momento en que veas el milagro que Dios te está a punto de dar, la victoria que Dios te va a dar después de que hagas el acto profético, te vas a poner, miren esto es profético, entre Mizpa y Sem. Y dice que tomó esa piedra y le puso por nombre Ebenezer, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Saben qué hago en secreto en cada victoria que Dios me da? Me arrodillo, por lo general me quebranto y le digo: Señor, gracias, porque si no es por tu mano, estaríamos hechos pedazos. Mizpa, Sem, Ebenezer, hasta acá nos ayudó Jehová. Y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar nunca más en Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Porque la presencia de Dios trae grandes victorias. Volviéndonos al Señor tendremos grandes protecciones y grandes victorias. Pero hay algo sorprendente. Primera de Samuel 7:14. Sigue el relato, miren el relato. Y fueron restituidas a los hijos de Israel. No habla a los hijos del mundo, a los hijos de Israel. Fueron restituidas las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. ¿Qué significa? Que Satanás
se había ocupado de robarle ciudades y robarle bendiciones y robarle bendiciones. Pero en ese momento le fueron restituidas las ciudades, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Eventos importantes de lo que te hablé esta noche, conclusión del mensaje. Evento número 1. Una ofrenda rompe el poder del brazo de los filisteos, del que tiene preso, del que tiene atada tu bendición, el sueño de tu corazón. 2. El territorio que habían perdido, que Satanás había robado, lo recuperaron. 3. El poder en Israel causó miedo en todos los que lo rodeaban, porque sabían que Dios respaldaba a los israelitas. 4. Hubo paz en Israel por causa de haber hecho la paz con Dios, de haber restaurado la presencia de Dios.